¿No quieres ir? ¿Cierto, Franco? A ver, córtala, Antonia. Obvio que sí. No, no quieres ir, porque nunca lo intentaste y si no lo intentas, no puedes fracasar. A ver, ¿qué mierda es eso de que no lo intento? ¿Te mantengo o no? ¿Te pago la casa? Y trabajo 10 horas diarias en un trabajo que no soporto. No es necesario que lo hagas. Mira, no me hace feliz, pero tengo el valor de no escapar de mis responsabilidades. Hay que tener valor para vivir la vida que deseas, Franco. ¿A dónde vas? Si te parece bien, voy al baño, ¿ok? ¿Qué mierda vas a hacer con esto? ¿Y qué vas a hacer tú? ¿Vas a impedirlo? Por supuesto que sí. Inténtalo. Escúchame, Antonia. Si tú haces algo, te juro que... ¿Qué? ¿Vas a abandonarme? ¿Eso es una amenaza o es una promesa? ¿Cuándo lo compraste? ¿Hace cuánto la tienes? ¡Contéstame por la cresta! Franco, estás exagerando. Ya te dije que si lo hacemos durante las primeras 12 semanas es totalmente seguro. Eso es ahora, ¿cierto? Y mi opinión no importa. Obvio que importa si es para ti. ¿No te das cuenta? Es para que puedas hacer tus cosas como lo conversamos. Antonia, ¿cómo va a ser para mí si la idea es una estupidez? Bueno, entonces para mí. Dime que podemos tenerlo en España. Dime que nuestras vidas van a ser diferentes. Pero no me hagas quedarme aquí, Franco, por favor. Antonia, no podemos tener una guagua en España. ¿Por qué no? No necesito todo lo que tenemos acá. No necesito vivir como vivimos. ¿Quién inventó todas las reglas? Franco, la única razón por la que nos vinimos a vivir acá fue porque quedé embarazada. Tuvimos otro para demostrar que el primero no fue un error. ¿Durante cuánto tiempo más, Franco? Dime la verdad. ¿Quieres tener un hijo? Dime la verdad, por favor, Franco. ¿Te acuerdas que antes nos decíamos la verdad? ¿Sabes por qué la verdad es tan buena? Todos la conocen. Y aunque hayan vivido mucho tiempo alejados de ella, nunca la olvidan. Solo aprenden a mentir. Dime, Franco, ¿quieres tener otro hijo? Antonia, todo lo que sé es lo que siento. Y cualquier persona en su sano juicio pensaría lo mismo. Pero tuve 2 hijos. Eso no cuenta. Pero mira la forma en que lo dices. Es como si tener 2 hijos fuera un castigo. Amo a mis hijos. ¿Estás segura? ¿A qué mierda te refieres con eso? Antonia, acabas de decir que nuestra hija fue un error. ¿Cómo sé que no quisiste sacártela? ¿O a Miguel? No.
¿Cómo sé que no quisiste tirar a toda nuestra familia por el water, Antonia? Eso no es verdad, Franco. ¿Cómo sé que no es verdad? Ya para, Franco, por favor, para. Antonia, Antonia, una mujer normal, una mujer cuerda, no se compra unas pastillas para hacerse un aborto y vivir una fantasía. Antonia, me parece que no está siendo racional con lo que está pasando y creo que hay que buscar a alguien que le dé sentido a tu vida. ¿Eso lo vas a pagar con el trabajo nuevo? Antonia, si necesitas un psiquiatra, lo vamos a pagar. Te lo prometo. Supongo que ya no hay nada más que hablar. Supongo que la idea de irse a España fue una estupidez, ¿o no? Sí. Supongo que sí. Antonia, podemos ser felices acá. Puedo hacerte feliz acá. Estos 2 últimos meses han sido maravillosos y no se tienen por qué acabar. Vamos a estar bien, te lo prometo. Eso espero, Franco.